Las sombras se extienden, el miedo nos paraliza. Muy buenas noches, criaturas de la oscuridad. Bienvenidos a Destiny Fear, el único lugar donde el terror se hace realidad. Soy Amor Lourdes, y esta noche les traigo 5 historias, 5 escalofriantes relatos que pondrán a prueba su valentía, que los harán dudar de la realidad misma. ¿Creen tener lo necesario para enfrentarlas? En esta ocasión, nos adentraremos en las profundidades del miedo. Exploraremos los testimonios de aquellos que se atrevieron a desafiar lo desconocido y vivieron para contarlo. Desde casas que susurran secretos infernales hasta bosques que esconden horrores inimaginables, cada historia es un escalofrío que recorrerá su espalda, una punzada de terror que les robará el aliento. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Asegúrense de tener las luces encendidas y el volumen alto, porque en la oscuridad, el miedo se alimenta de silencio. Y no olviden suscribirse a Destiny Fear y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de mis nuevas entregas. Nuestra primera historia nos lleva a Wisconsin, donde una familia normal, con una vida normal, se vio atrapada en una espiral de terror dentro de su propia casa. Imaginen, las risas de los niños, el aroma a pastel recién horneado, todo parece felicidad, ¿verdad? Pero tras esa fachada de normalidad, la oscuridad acechaba. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles. Un golpeteo en las paredes, pasos sigilosos en el pasillo a altas horas de la noche. La familia inicialmente lo atribuyó a la antigüedad de la casa, a las travesuras del viento. Pero a medida que los días se convertían en semanas, los ruidos se intensificaron, se volvieron más audaces, más amenazantes. Las sombras danzaban en la periferia de su visión, objetos que cambiaban de lugar misteriosamente, susurros indescifrables que parecían provenir de las entrañas de la casa. El miedo, como un virus, comenzó a invadir cada rincón de sus vidas. La familia, antes unida por el amor, ahora se encontraba unida por el terror. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, la hija pequeña de la familia, mientras dormía, sintió una presencia gélida a su lado. Abrió los ojos con un sobresalto y vio una figura oscura al final de su cama. Un susurro helado recorrió la habitación. «Vete ahora». Aquella fue la gota que derramó el vaso. La familia, aterrorizada, huyó de la casa sin mirar atrás, dejando todas sus pertenencias, todo su pasado, en manos de lo que sea que habitara entre esas paredes. ¿Podrían ustedes haber soportado vivir en esa casa, sabiendo que algo siniestro los observaba desde la oscuridad? ¿O habrían huido también, dejando atrás todo lo familiar? Nuestro siguiente relato nos adentra en la vastedad implacable de la naturaleza, un escenario tan hermoso como peligroso. Imaginen un bosque remoto, imponente, donde los árboles se alzan como gigantes silenciosos y la oscuridad se instala con la rapidez de un depredador. En este escenario de película de terror, un excursionista se encontraba perdido, desorientado, completamente solo. Había perdido el rastro del sendero. La noche se le vino encima y con ella, un frío que calaba hasta los huesos. Decidió acampar bajo un árbol gigantesco, buscando refugio en la inmensidad de la nada. La noche avanzaba lentamente, cada minuto se extendía como una eternidad. El sonido del viento azotando las hojas secas se mezclaba con el crujir de las ramas, creando una sinfonía inquietante que helaba la sangre. De pronto, un sonido diferente rompió la armonía del bosque, un grito desgarrador, lleno de dolor y terror. El excursionista se incorporó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza contra sus costillas. El grito volvió a resonar en la noche, esta vez más cercano, más salvaje. El miedo, frío e implacable, se apoderó de él. Tomó su linterna y alumbró entre los árboles, buscando el origen de aquel sonido escalofriante. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se atrevieron a penetrar la espesa vegetación, el excursionista se acercó al lugar de donde provenían los gritos. Lo que encontró allí heló la sangre en sus venas. Huellas, enormes y deformes, impresas en la tierra húmeda. Huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. ¿Qué clase de criatura aullaba en la noche? ¿Habría atacado al excursionista si éste se hubiera aventurado a salir de su refugio?
Imaginen estar solos en casa. La noche se cierne sobre la ciudad y el silencio solo es interrumpido por el tic-tac del reloj. De pronto, el teléfono suena. Una llamada desconocida. Un escalofrío recorre tu espalda, pero la curiosidad puede más que el miedo. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Laura. Contestó la llamada y una voz grave, gutural, pronunció unas palabras que la helaron hasta los huesos. «Estoy en tu casa». El pánico la invadió como una descarga eléctrica. Colgó la llamada de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza en su pecho. Intentó convencerse de que se trataba de una broma de mal gusto, pero algo en lo profundo de su ser le decía que aquello era real, que algo andaba terriblemente mal. Minutos después, escuchó un ruido en la planta baja. Pasos lentos, pesados, que se acercaban a la habitación donde ella se encontraba. Laura, presa del pánico, corrió a esconderse a su habitación. Cerró la puerta con llave y llamó a la policía. Los minutos que transcurrieron hasta que llegaron los agentes se hicieron eternos, cada segundo una tortura. Cuando la policía finalmente llegó, registró la casa de arriba a abajo, pero no encontraron rastro de ningún intruso. ¿Quién hizo aquella llamada escalofriante? ¿Cómo supo el intruso el nombre de Laura? ¿Y cómo desapareció sin dejar rastro? La policía nunca pudo dar una explicación lógica a lo sucedido, dejando a Laura con un miedo visceral que la acompañaría para siempre. ¿Qué sentirían ustedes si recibieran una llamada como esa? ¿Se atreverían a enfrentar lo desconocido? Nuestra siguiente historia nos lleva al oscuro mundo de la experimentación humana, donde los límites de la cordura son puestos a prueba de las formas más aterradoras. 5 voluntarios, 5 almas intrépidas en busca de aventura, aceptaron participar en un experimento único, pasar una semana en total oscuridad. Se les prometió una jugosa recompensa económica, pero lo que no sabían era que el verdadero precio a pagar sería mucho más alto de lo que jamás hubieran imaginado. Encerrados en habitaciones individuales, sin ningún tipo de luz, ni siquiera la tenue claridad del amanecer, los participantes debían enfrentarse a sus miedos más profundos, a los fantasmas que habitaban en los rincones más oscuros de sus mentes. Los primeros días transcurrieron con relativa normalidad. Los participantes se adaptaron a la oscuridad, a la soledad, al silencio absoluto que los envolvía. Pero a medida que los días se convertían en noches eternas, algo comenzó a cambiar. La oscuridad, antes inerte, comenzó a cobrar vida propia. Uno de los participantes afirmó ver figuras humanoides acechando en los bordes de su visión, susurros ininteligibles que parecían arañarle la cordura. Otro aseguraba sentir una presencia maligna en su habitación, una entidad oscura que lo observaba desde la nada. El pánico se apoderó de los participantes, uno a uno, como una plaga. Los gritos desesperados resonaban por los pasillos del laboratorio, pero nadie podía escucharlos, nadie podía ayudarlos. Finalmente, antes de que la semana llegara a su fin, todos los participantes abandonaron el experimento, marcados por una experiencia que los perseguiría hasta el fin de sus días. ¿Ustedes serían capaces de soportar la oscuridad absoluta, sabiendo que algo siniestro podría estar acechándoles desde las sombras? Nuestra última historia nos transporta a un edificio abandonado, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, impregnado de un silencio sepulcral. Un guardia de seguridad, con la mirada cansada y la rutina marcada a fuego en su rostro, se encontraba realizando su ronda nocturna. Monitoreaba las cámaras de seguridad, buscando cualquier indicio de actividad inusual. De pronto, algo llamó su atención. En el monitor que mostraba el ascensor de servicio, vio una figura pequeña, casi espectral, una niña con un vestido blanco que parecía flotar en la penumbra. La niña se movía lentamente, como si estuviera buscando algo o a alguien. El guardia, con un nudo en la garganta, tomó su linterna y se dirigió al ascensor. Los pasillos vacíos resonaban con el sonido de sus pasos, amplificando la sensación de soledad y misterio que impregnaba el lugar. Llegó al ascensor y presionó el botón, pero las puertas no se abrieron. En ese momento, la figura de la niña apareció nuevamente en el monitor, esta vez más cerca,
con una expresión triste en su rostro pálido. El guardia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un miedo visceral que lo paralizó por completo. Al día siguiente, el guardia renunció a su trabajo sin dar explicaciones. Algunos dicen que la niña del ascensor era el fantasma de una pequeña que había muerto trágicamente en ese edificio, condenada a vagar por los pasillos vacíos en busca de algo que nunca encontraría. ¿Y ustedes? ¿Se atreverían a trabajar en un lugar como ese, sabiendo que podrían cruzarse con la mirada perdida de la niña del ascensor? Y así llegamos al final de nuestro viaje por las historias reales de miedo. 5 relatos escalofriantes que nos recuerdan que lo desconocido acecha en cada esquina, esperando el momento oportuno para manifestarse. Ahora los dejo con una pregunta inquietante. ¿Sobrevivirían ustedes a estas situaciones? Compartan sus respuestas en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias y opiniones. No olviden darle like al video si se atrevieron a llegar hasta aquí y suscribirse a Destiny Fear para más historias que los mantendrán despiertos por la noche. Recuerden, el miedo no se apaga con la luz del día. Se alimenta de nuestros más profundos temores. Hasta la próxima, criaturas de la oscuridad.